bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección Economía de RPP, y esta semana hablaremos de la ley que promete dar facilidades de pago para las personas que tienen problemas para pagar sus deudas. Para conversar del tema nos acompaña el economista Melvin Escudero. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Esta semana ya se promulgó la ley que permitiría la reprogramación de deudas con garantía del Estado, pero es importante explicarle al público en qué se diferencia este tipo de reprogramación que están proponiendo de la reprogramación que ya existe. Sí, es relevante mencionar que la mayor parte de entidades financieras han venido haciendo ya reprogramaciones de diferentes tipos de crédito de manera por iniciativa propia y de manera bilateral, ¿no? De modo que se han hecho incluso campañas para este efecto. La diferencia en esta oportunidad es que el Estado está poniendo una garantía a las empresas del sector financiero si es que por alguna razón la persona beneficiada con esta reprogramación bajo esta modalidad no pagara los créditos, ¿no? Entonces, si vencidos los 90 días de retraso en el pago, luego de haberse aprobado en la reprogramación, la entidad financiera puede recuperar el crédito y los pagos desde el Estado, ¿no? Entonces, la innovación acá es fundamentalmente un mecanismo para aquellas personas con mayor precariedad económica que han sufrido más en la pandemia, puedan de alguna manera beneficiarse de esta garantía estatal. Esto permitiría que los bancos le den esta facilidad de reprogramación a las personas que, habiendo perdido su trabajo o no teniendo ingresos, prácticamente no hayan efectuado pagos en los últimos 6 meses, desde que se inició las cuarentenas a mediados de marzo. Por eso la fecha de referencia para que la persona se pueda acoger es a finales de febrero, ¿no? De modo de que la condición es que a finales de febrero de este año la persona haya estado en categoría de crédito normal o de cobranza potencial en el sector financiero. Esto es fácilmente verificable a través de los sistemas de las agencias de crédito que hacen el monitoreo a los préstamos en la banca, ¿no? Claro, es un periodo antes de la pandemia. También Correcto. con esta reprogramación se dice que se tienen que reducir las tasas de interés. Una de las opciones también que se dan para la reprogramación es la condonación de una o varias cuotas en el cronograma de pago, y así lo indica la ley. ¿Qué significa esto? ¿Que se perdonaría el pago de alguna cuota de la deuda? En realidad, esta es una posibilidad, pero básicamente lo que se está buscando es una reducción en el costo de la deuda, no una condonación. Y lo que se está permitiendo es que la entidad financiera también pueda congelar algunos meses ese pago a efecto de que le dé facilidad al cliente, ¿no? Lo importante es que estas personas de bajos ingresos, porque, por ejemplo, el crédito de consumo tiene un tope máximo de 10.000 soles, el crédito vehicular un tope máximo de 50.000 soles, y el crédito de vivienda para primera vivienda un tope máximo de 250.000 soles. Entonces está buscando beneficiar a las personas de menores recursos que ya estén bancarizadas, ¿no? Recordemos que esto sigue siendo un grupo reducido de personas, porque la gran mayoría de peruanos, antes incluso de la pandemia, vivía en la informalidad. 70% de los trabajadores peruanos están en la informalidad, y la gran mayoría de ellos, probablemente un 80% de esos 13 millones de peruanos, 14 millones de peruanos, en realidad no está bancarizado, o sea, no tiene operaciones crediticias, ¿no? Esa es nuestra realidad. Es lamentable que la gran mayoría de peruanos esté excluido de este modelo, pero igual hay que destacar y rescatar, digamos, que el Ministerio de Economía esté dando esta facilidad, ¿no? Es la versión, digamos, de Reactiva 1, Reactiva 2, que era para empresas, ahora para las personas, ¿no? Porque incluso el mecanismo de garantía es bien similar y compromete al Banco de Desarrollo del Perú, que es COFIDE.
justamente para hacer el control con las entidades bancarias. El importe acumulado total es de 5.500 millones de soles, también un importe importante, que sí efectivamente va a aliviarle la situación financiera a muchísimas familias. Con estos requisitos que usted mencionó, ¿cuántos más o menos, cuántas personas, cuántos deudores se verían beneficiados o considera que podrían aliviar un poco su economía? Claro, probablemente ahorita, digamos, en líneas generales, debe haber alrededor de 50.000 personas que cumplen estos criterios, por lo menos, pero habrá que ver la velocidad con la que los bancos hacen esta evaluación, ¿no? Recordemos que en Reactiva 1 y Reactiva 2 fue un proceso lento, tedioso, largo, que muchas veces cuando llegó el crédito ya era muy tarde, ¿no? Entonces, y muchas veces nunca llegó. Entonces sí es bien importante que los bancos, entre comillas, se pongan las pilas para que esto empiece a funcionar, ¿no? Lo otro que vale la pena rescatar de esta iniciativa es que el Congreso y el Ejecutivo por fin se pusieron de acuerdo en alguna norma, ¿no? Porque parecían antagónicos en casi todo. Entonces, este tipo de relacionamiento entre ambos poderes del Estado es fundamental para encontrar soluciones viables. Las propuestas previas que el Congreso había presentado eran disparatadas. Se trataba de un populismo exagerado que incluso estaba quebrando no solo reglas constitucionales y jurídicas, sino que llegaban al absurdo de pedir, por ejemplo, que la garantía la ponga el Banco Central de Reserva, ¿no? Cuando eso está prohibido por Constitución. Entonces, el hecho que se haya puesto de acuerdo el Ejecutivo con el Poder Legislativo en esta área es rescatable. Ojalá se pudiera hacer esto en el tema de las AFP, de la ONP, de las mineras y todas las iniciativas de gasto que va a tener el Congreso, que lamentablemente por el contexto electoral que viene, sigue preocupando a todos en el mercado, ¿no? Me refiero a los empresarios, me refiero a los trabajadores, porque todo lo que signifique crear incertidumbre política y especialmente cambios de leyes sin sustento técnico, inevitablemente crea incertidumbre y la incertidumbre afecta a la inversión privada, y lo cual reduce la posibilidad de crear empleo. Recordemos que el problema número uno ahorita en el Perú es el desempleo. Bueno, primero es el COVID-19, ¿no? Todavía tenemos que seguir luchando contra eso. Y el segundo problema es el desempleo. Entonces, es bien importante generar las condiciones, no solo para la reactivación económica y la vuelta a la normalidad de la actividad económica, que sabemos que hasta que no llegue la vacuna no va a ser posible, pero es importante darle la oportunidad a las empresas para que éstas empiecen a invertir en el país, ¿no? Y me comentaba que podía tardar esto tal y como tardó llegar Reactiva a Perú. ¿Cuánto tiempo estima que podrían tardar en aplicar estas reprogramaciones? Mira, si COFIDE, ya después de las lecciones aprendidas de los otros programas, lo hace eficientemente, calculo yo que podríamos estar hablando de entre unas 2 a 4 semanas en el mejor de los casos. Si la cosa se complica, no vamos a ver resultados sino hasta 60 días, ¿no? Entonces, ya los bancos también, digamos, han agarrado, como se dice popularmente, cancha, ¿no? Ya saben cómo funciona y debería ser relativamente fácil para ellos, especialmente porque en los últimos meses, después de la pandemia, los bancos también han sido bien cuidadosos en evaluar la calidad de sus clientes, ¿no? O sea, los han estado, digamos, revisando, auscultando con el objeto de poder categorizar. La Superintendencia de Banca y Seguros con los bancos ha venido haciendo un esfuerzo importante con el objeto de minimizar el impacto de la morosidad. Uno de los problemas críticos del sistema financiero es la morosidad. Y se estima que la morosidad va a aumentar de manera significativa. Justamente estos paquetes van orientados a disminuir la morosidad, porque un problema serio en la banca puede afectar fuertemente el crédito. Entonces, lo peor que le puede pasar a un convaleciente es que su corazón deje de funcionar. Lo querramos o no, los bancos, en cualquier modelo económico, proveen la liquidez. Es como la sangre para el fluido en la economía. El crédito no se puede parar. Porque si se para el crédito, se para la cadena de pagos. Y lo que hay que proteger es la cadena de pagos. Y este esfuerzo va en esa línea. Yo creo que tanto la Superintendencia de Banca como el Banco Central y el MEF
técnicamente han estado tratando de responder en esa línea. Me comentaba también sobre las garantías. Si una persona se acoge a esta reprogramación, pero no puede pagar después, paga durante un tiempo y ya después no tiene la posibilidad de seguir pagando, ¿cómo se aplicaría esta garantía? Va a depender, digamos, de los plazos de pago efectivamente, ¿no? Las garantías van en orden de un 40 hasta un 80%, es decir, no es al 100%, y depende también de la misma entidad financiera, ¿no? Por ejemplo, en las hipotecas, la vivienda es la garantía, ¿no? Pero si no hay un pago, entonces el Estado posteriormente, digamos, cubre con el banco, porque está poniendo la garantía. Pongamos que usted es un buen pagador, ha venido pagando las cuotas de la reprogramación, entonces su garantía va al 80%. Entonces el banco se va a poder resarcir, digamos, en el caso de falta de pago, hasta un 80% con la garantía del Estado. Pero queda la vivienda, entonces la vivienda se va a poder ejecutar, o sea, se va a poder vender a efectos de recuperar tanto el banco como el Estado, el banco por el 20% restante y el Estado por el 80% que ha garantizado, estarían recuperando con la venta de la vivienda, ¿no? Que es el caso cuando el cliente, popularmente se dice, le ha hecho perro muerto al banco, entonces el banco tiene que recuperar esos recursos, ¿no? Porque salen de ahorros de otros clientes, entonces no es que el banco sea su dinero el que esté intermediando, ¿no? Entonces es bien importante en ese aspecto a las personas que se acojan a este beneficio, aprovechen la oportunidad de hacerlo, que pregunten, indaguen, pero en lo posible que mantengan, digamos, su calidad crediticia honrando los pagos, ¿no? La reducción también de la tasa de interés es escalonada, ¿no? Cuando la tasa de interés es más del 30%, la norma indica que se va a reducir en un 25% el pago, ¿no? Ahora, esto también es una situación poco común, ¿no? Pero definitivamente depende de la calidad crediticia de cada cliente, ¿no? Una persona que ya pidió una reprogramación de su deuda puede solicitar otra vez o puede solicitar esta facilidad que está dando el Congreso ahora junto con el MEF. Si es que, o sea, si es que o sea, primero hay que verificar que la persona cumpla con los requisitos, ¿no? Entonces, la medida está yendo al segmento más vulnerable, ¿no? De ingresos más bajos, que lo más probable es que no hayan reprogramado. La gran mayoría de ellos no han reprogramado, ¿no? Porque efectivamente no han estado haciendo ningún pago probablemente en los últimos 3 a 5 meses, ¿no? Después de que se inició la pandemia. Entonces, es lo más probable es que no haya reprogramaciones, pero imaginemos que haya habido una reprogramación, entonces tiene que ver con el banco si todavía está en capacidad de acogerse, ¿no? Porque de repente ya el banco le hizo esa reprogramación, pero no le bajó la tasa, le mantuvo la tasa. Entonces la persona tiene todo el derecho, si cumple los requisitos, de ir y decirle al banco, oye, reprográmame con la nueva tasa, bájame, Condiciones dependiendo, digamos, 10%, 20% o 25% la tasa, ¿no? Entonces acá lo primero que uno tiene que hacer si es elegible. Si es elegible, cumple con los requisitos, vaya al banco y el banco lo va a tener que atender, ¿no? Así ya le he hecho 1 o 2 reprogramaciones antes. bien, uno de los artículos de la ley también indica que los bancos pueden establecer el congelamiento de deudas hasta por 90 días. Incluso si el cliente no es parte del programa que va a reprogramar las deudas. ¿Qué significa esto? ¿Los bancos van a estar obligados a dar esta facilidad o ellos pueden elegir si la dan o no la dan? Lo que yo entiendo es que pueden elegir, ¿no? Es facultativo, no obligatorio. Entonces, en ese caso, el banco evalúa pues siempre la calidad y el comportamiento crediticio, ¿no? Si usted ha tenido, por ejemplo, no sé, tarjeta de crédito, consumo vehicular, hipoteca, en los últimos 10 años o 15 años, y nunca ha tenido un retraso, ha pagado siempre puntualmente y todo, lo más probable es que ante la solicitud de usted, ¿no? Pues usted tiene que decir, oye, banco, necesito que me congele, no sé, 3 meses, 90 días, o necesito que me congele 6 meses, el banco no va a venir y le va a decir, señor, le voy a congelar su crédito, ¿no? Usted lo tiene que hacer, usted tiene que ir y hacer el trámite, usted lo tiene que pedir y el banco en su función, en su condición, verá si le da o no esa facilidad, ¿no? Es importante la facilidad porque le da un periodo, digamos, de flujos, especialmente si ha perdido el empleo, hasta que se recupere en 1 o 2 meses
algún empleo, aunque sea temporal, que le permita seguir adelante, ¿no? Bien, ya me había comentado cuáles eran los requisitos, pero tenemos, por ejemplo, que para MIPES la deuda debe ser de máximo 20.000 soles. ¿Cree que Sí. esto debió ampliarse o es una proyección, una estimación correcta? Lamentablemente, como te decía al principio, la gran mayoría de empresas, microempresas, incluso MIPES, que entrarían en ese segmento, son informales, ¿no? Entonces, este mecanismo va para una minoría de empresas formales. Igual está bien, porque hay que ayudarlas. O sea, acá hay que ser conscientes de que la crisis ha afectado a todos por igual, ¿no? Lamentablemente, el sector informal, como no está bancarizado, está fuera de estas posibilidades y probablemente es ahí donde la pandemia ha golpeado más fuerte, ¿no? Y por tanto se siente mucho más, no solo la caída del ingreso, sino también haber retrocedido de gente que estaba en la informalidad, pero se consideraba clase media, que ahora está ya en extrema pobreza, ¿no? Recordemos que casi 2 millones de peruanos han bajado a extrema pobreza, que hay más o menos casi 3 millones y medio de peruanos en desempleo producto de la pandemia. Es un desastre económico, ¿no? Y probablemente este año, 2020, va a ser recordado como el peor año de caída histórica. Es una caída más fuerte que la del año 90, donde el PBI se cayó 12%. Este año estamos esperando una caída en realidad más cercana entre el 14 y el 15%. Entonces, es una situación muy crítica y el hecho de que la economía se esté reabriendo en las diferentes fases, a pesar de que la fase 4 no está completada, va a permitir que se empiece a recuperar gradualmente el empleo. Pero lamentablemente no tiene forma de B chica, o sea, caíste y rebotaste, ¿no? Sino esto va a tener forma de L o una forma de U alargada. Y eso es muy penoso porque la recuperación económica no va a ser tan rápida. ¿Dónde está el factor que puede ser cambio de timón? Las elecciones. Si hay un presidente electo que es antisistema, lo más probable es que nos demoremos 4 o 5 años más para poder recuperar el nivel que teníamos en febrero de este año. Si es un presidente que respeta el modelo económico, lo refuerza, le hace cambios positivos, le puede generar inclusión social, etcétera, etcétera, la economía peruana está posicionada hoy en día como una de las mejores de América Latina y de los mercados emergentes a nivel mundial. Y eso puede generar un crecimiento muy fuerte a partir de julio del 2021. Entonces, los peruanos que vamos a votar tenemos la última palabra, ¿no? Y en esta decisión electoral que viene, a pesar de que los políticos con populismo van a ofrecer el cielo y el moro, el peruano tiene que decidir con responsabilidad, pensando en su futuro. Por supuesto. Ahora, quería consultarle, esta no es la única iniciativa que está sido relacionada al sistema financiero. Esta semana también la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso también ha aprobado un proyecto para imponer un tope a las tasas de interés, entre otras medidas relacionadas a las entidades financieras. ¿Cuál es su opinión breve al respecto? ¿Cree que esto puede avanzar hacia una próxima aprobación en el Pleno? Claro, este es un tema de mucho debate, ¿no? Estamos en una economía de mercado que es además carácter social, pero no, o sea, una economía social de mercado, es lo que dice la Constitución. Ahora, las reglas en el sistema financiero están fijadas y las tasas de interés son libres. Entonces no podemos pretender generar un control de precios o un control de costos. Lo que hay que hacer es que los reguladores y los mismos bancos tengan los incentivos para poder bajar las tasas, ¿no? Entonces no se puede forzar para que el mercado no funcione. Y en otros segmentos, como está pasando con esta garantía estatal para las personas más vulnerables, es una especie de subsidio indirecto, que es la mecánica como se tiene que actuar a efectos de poder proteger a las poblaciones vulnerables, ¿no? Cuando hay control de precios, escúcheme bien, esto es histórico, es a nivel global, y se ha dado en todos los países con controles de precios, como bajar la tasa de interés a la mala. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, que es el que más se beneficia, no necesariamente las poblaciones vulnerables. Eso pasa con lo que se denomina subsidio indiscriminado en economía.
Entonces, hay gente que tiene los incentivos, digamos, para poder arbitrar y beneficiarse ilícitamente de ese tipo de beneficio, ¿no? Y nunca llega necesariamente a las personas que supuestamente se quiere beneficiar. Por eso no funciona. Entonces, en las lecciones hay miles de casos, ¿no? O sea, los libros de texto de economía te lo muestran con bastante claridad. Habría que, en todo caso, preguntarle a los congresistas que están proponiendo estas medidas si lo están haciendo con criterio técnico o simplemente con una emoción social de ganar votos en las elecciones que vienen. Me parece que es más de lo segundo que lo primero, ¿no? Al final, cuando no se hace con criterio técnico, los que más pierden son los pobres, cuando la medida parecía que los iba a beneficiar más. Si no, mire Venezuela. ¿Cuánta pobreza se ha creado en Venezuela en los últimos 10 años? Con el supuesto hecho de que vamos a beneficiar a todos controlando todo. El país con más petróleo y más gasolina, probablemente en el mundo, es donde ahora le escasea incluso el petróleo y la gasolina, ¿no? Es algo increíble. O sea, esas cosas pasan justamente porque se rompen las reglas de la economía. La economía, nos guste o no, tiene sus reglas y hay que respetarlas. En todo caso, buscar mecanismos alternativos de incentivos, como los subsidios directos, la garantía estatal para estas reprogramaciones a las personas vulnerables va en esa línea, ¿no? Bien, muchas gracias por sus apreciaciones. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos, pero si desean más detalles pueden ingresar a la sección Economía de la web www.rpp.p. Gracias.